Romanos 10:16, ¿verdad? Que es lo que leímos la semana pasada. Aunque la semana pasada leímos del versículo 11 hasta el 16, ¿verdad? O el 17. Pero la parte del mensaje que no terminé es precisamente el versículo 16, donde ya no lo debimos de haber aprendido de tanto que se lo he recordado. Aleluya, gloria a Dios, amén, amén, amén. Donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aleluya. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu presencia, Señor. Aleluya. Por estos momentos de alabanza, de adoración, Señor. Por este tiempo, Señor, en el cual también nos disponemos a escuchar, a meditar, a escudriñar tu palabra, la cual es bendita y poderosa. Pero te pido, Señor, que tú la vengas a bendecir en nuestras vidas, en el corazón de tu hijo, de tu hija, para que conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, así tu palabra venga a ser revelada. Así tu palabra venga a instruirnos, a alentarnos, a animarnos, a exhortarnos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en cada vida y en cada corazón, que por medio de ella nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, sea fortalecido, se alimente, Señor, aleluya. Y seamos renovados, Señor, y hechos cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, tu palabra en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, Señor. Amén, amén. Puede sentarse, hermanos. El tema que he estado hablando, hermanos, desde el domingo pasado es bendiciones que fluyen. Bendiciones que fluyen. Y la semana pasada hablábamos del testimonio que como creyentes, lo importante que es nuestro testimonio, nuestra vida cristiana, porque por medio de nuestro testimonio impactamos otras vidas, impactamos otros hogares. El apóstol Pablo decía o dice, ¿verdad?, que el motivo por el cual él quería que los no judíos, que los gentiles creyesen en Cristo, aceptasen a Jesucristo como el Mesías, porque él quería que los de su nación, que los judíos, al verlos a los gentiles recibiendo la gracia, la misericordia de Dios, él quería, y usa la palabra, que fueran movidos a celos. ¿Qué quiere decir con eso? Que fueran movidos a querer tener lo mismo que recibían o que veían en aquellos que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y por eso le decía, hermanos, que nuestro testimonio es importante, porque por medio de nuestro testimonio, de nuestra vida, nosotros podemos ser instrumento en las manos de Dios, por medio del cual otras vidas van a ser bendecidas. ¿Cómo? Viendo lo que Dios ha hecho en tu vida, viendo lo que Dios ha hecho en mi vida, y que les despierte en su corazón lo que el apóstol Pablo usa esa palabra, un celo, un deseo, un anhelo de querer tener lo mismo. Le decía que así creyó mi esposa, así fue como mi esposa quiso caminar en los caminos de Dios, buscar de Dios. Ella deseó en su corazón tener esa vida cristiana que vio en otros. Cuando llegó a aquel hogar, un hogar cristiano que ella nunca había tenido, ni conocido, ni visto, pero fue recibido, le abrieron las puertas, vio lo que era la relación de un esposo con una esposa por primera vez en su vida, vio lo que era la relación de un padre con sus hijos por primera vez en su vida. Y cuando ella vio eso, nadie le habló de Cristo, nadie le presentó el mensaje de salvación. Simplemente ella dijo: yo quiero eso para mi vida, eso es lo que yo quiero para mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener a Cristo en tu corazón, rendir tu vida a Cristo. Amén. Fue movida a un deseo de querer tener lo mismo, de querer tener lo que otros tienen.
Por eso le decía, qué importante es nuestro testimonio. Amén. Por medio de nuestra vida, usted y yo podemos, aleluya, impactar a otras vidas para que ellos también, aleluya, anhelen y deseen y quieran tener, aleluya, lo que usted y yo hemos recibido de parte de Dios, aleluya. Por eso decía, bendiciones que fluyen. ¿Fluyen para quién? Fluyen para aquel que está viendo, para aquel que está alrededor tuyo, aleluya. Yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero tener lo que ellos tienen. ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. Y Pablo decía, yo quiero que los judíos tengan ese celo, provocarles a celo, decía. A los de mi sangre, a los de mi nación, para que cuando ellos vean lo que Dios hizo entre los que no son judíos, entre los gentiles, que no son descendientes de Abraham en la sangre, que ellos también quieran eso, aleluya. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por esas vidas y esos testimonios que han llevado a muchos a creer en Cristo. Una bendición que fluyó de ese testimonio para otra vida, aleluya. Le decía también que yo quería que mis hijos también, ¿verdad?, vieran en sus padres un ejemplo de lo que es un matrimonio cristiano, un matrimonio creyente. Yo anhelo, yo deseo que conforme ellos van formando su hogar, yo quiero que ellos también lleguen a decir, yo quiero tener esa relación que tienen mi papá y mi mamá entre ellos. Un ejemplo de lo que es la vida cristiana, de lo que es un hogar cristiano, de lo que es un matrimonio cristiano. Para que me digan y me pregunten, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tienes que servir a Cristo. Tienes que rendir tu vida a Cristo. Tienes que ser ejemplo. Y bueno, ya dos se han casado, ya han formado su hogar. Y por eso le digo, bendiciones que fluyen, nuestro testimonio fluye para que ellos vean y ellos sientan y quieran tener un hogar, aleluya, donde Cristo es el centro de ese hogar, de ese matrimonio, aleluya. Ellos anhelen tener lo mismo. Y para mí, hermanos, como padre de ellos, no solamente quiero que sean tan felices como yo he sido en mi matrimonio, yo quiero que sean más felices de lo que yo he sido en mi matrimonio, aleluya. Gloria a Dios, más que yo, amén. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Santo es el Señor, aleluya. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno todo el tiempo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones que fluyen. Y este versículo, hermanos, y les decía que el apóstol Pablo usó ese ejemplo de ese sentimiento muy humano, ¿verdad?, muy natural del hombre, ¿verdad?, de querer tener lo que el otro tiene. Y gloria a Dios, estamos hablando de hay cosas, hay celos que son amargos, ¿verdad?, que son es pecado, que es obra de la carne, ¿verdad? No está hablando de eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de que se despierte el celo de querer servir a Dios, de querer tener las cosas espirituales, las bendiciones espirituales que otros tienen. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y en este versículo 16, hermanos, el apóstol Pablo usa ahora sí, otro ejemplo o una verdad espiritual, un principio bíblico. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ahora, para entender mejor un poquito de lo que está hablando el apóstol Pablo, vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 15, versículo 18 al 21. Números 15. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos, hermanos? Amén. Te voy a decir una cosa. El hecho de que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, ya ahí es una bendición para tus hijos. El hecho de que tú los traigas a la iglesia, ya eso ya es una bendición y una gran ventaja para sus vidas.
Ellos saben, ellos conocen quién es Dios. Aleluya. En Números 15, versículo 18, habla a los hijos de Israel y diles, le dice Dios a Moisés: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. La era todo el campo, todo lo sembrado. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y era la costumbre, hermanos, que cuando empezaba aquel trigo a dar sus primeros granos, sus primeras gavillas, el pueblo literalmente cortaba. A veces esas primicias, o de hecho más adelante vamos a ver que algunas de esas gavillas eran llevadas al sacerdote. Pero aquí estamos viendo que Dios le dice al pueblo que haga una masa, ¿verdad?, de esa harina, y no tenía que dar toda la masa a Dios. De esa masa que había hecho, de lo que había reunido, sacaba una parte y hacía una torta, y era la que presentaba delante de Dios, la dedicaba a Dios. Y eso automáticamente, dice, santificaba toda la demás masa. Pero no solamente santificaba toda la demás masa, santificaba toda la era, vaya, toda la cosecha era santificada por medio de ese acto de fe. Y nos enseña un principio, hermanos, de que si Dios acepta una parte de un todo, esa parte, por supuesto, si tú se la das a Dios, es santa, está dedicada a Dios. Pero si Dios recibe esa parte, la Biblia dice, Dios dice que todo lo de donde viene eso también está dedicado a Dios, también es santo para Dios, también es bendecido, vaya. No tienes que dar todo para Dios, para que Dios bendice basado en esa parte que tú le das a Dios, ¿verdad? Por eso le decía hace un momento lo importante de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de nuestras primicias para Dios. Que le das a Dios tu diezmo, hermanos. ¿Qué es el diezmo? Pues de cada $10, $1. A lo mejor se te hace, bueno, así de 10, $1 no se hace mucho, ¿verdad? Me decía un hermano, un joven, que ganaba, no sé, $500 o $400, o a veces le iba bien mal y ganaba nada más $100. Y ganaba $100 y venía bien contento a la casa de Dios, gozándose, ¿verdad?, en Dios, con fe en Dios, y venía bien contento y daba sus $10 de ofrenda y se iba danzando gozoso al Señor porque daba $10 de ofrenda, de diezmo, ¿verdad? De diezmo. De repente empezó a poner su negocio y le empezó a ir bien, y en vez de ganar $100, de repente le llegaban unos donde le quedaban $5,000. Y cuando le quedaban $5,000 y decía 500, y ya venía, y ya no venía danzando, ya no venía alabando a Dios. Y fíjese, pero él mismo recapacitaba y decía, estoy mal, dice. Estoy mal, dice, porque ¿por qué cuando me gano $100 vengo bien contento y doy $10 y me gano 5,000 y vengo con dolor? Dice, estoy mal. Él mismo decía, fíjese, él mismo recapacitaba y decía, y testificaba y decía, estoy mal, dice, estoy mal, ¿por qué me duele dar 500 y no me duele dar 10? Dios santifica todo lo demás, hermano. Es un principio bíblico, es un principio bíblico.
A veces también en aquellos tiempos, ¿verdad? Se acostumbraba a plantar árboles en los terrenos del templo, ¿verdad? Del santuario. Y no se plantaba un árbol frondoso, ¿verdad? Se plantaba pues imagínense, un retoño de árbol. Y ese retoño era dedicado a Dios porque estaba en ese lugar sagrado y se dedicaba a Dios. Y ese retoño, al ir creciendo, pues le empezaban a salir ramas. Imagínense, el árbol crecía, una rama, otra rama, otra rama, otra rama, y empezaba aquel árbol a crecer y a salir nuevas ramas, nuevos retoños. Y el apóstol está diciendo, porque ese árbol, porque el retoño, porque la raíz fue dedicada a Dios y fue plantada en un lugar santo, cada vez que le salía una rama nueva, no tenía que dedicarse para Dios esa rama nueva. Ya era santa. ¿Por qué? Porque venía de una raíz que había sido dedicada a Dios. Te decía hace unos momentos que una de las bendiciones más grandes que nuestros hijos recibieron de ti. Ahora, yo me cuento como una bendición de mis padres que creyeron, que sirvieron a Dios, de mi abuelo por parte de mi madre, que fue el primero en la familia que creyó y aceptó a Jesucristo como su Salvador, mi abuelo materno. Y por parte de mi madre, hermanos, hay muchos, por ese lado de la familia de mi madre, no de la familia de mi padre, de la familia de mi madre, hay muchos que ni conozco, algunos de ellos, pero hay un gran número de ministros, vaya, es lo que lo quiere decir. Un gran número de pastores, de ministros, algunos ya partieron delante de la presencia de Dios, hermanos de mi madre que fueron ministros, fueron pastores, los hijos de ellos, no todos por supuesto, pero Dios llamaba. Tengo primos que son pastores, tengo sobrinos que son pastores, y todo empezó por mi abuelo que creyó. Y en esa familia de los Olmeda, que es mi segundo apellido, hay muchos primos, sobrinos, primos segundos, primos terceros. Muchos de ellos ni siquiera los conozco, que están sirviendo a Dios. Muchos de ellos en iglesias, sirviendo en iglesias, y algunos de ellos sirviendo y trabajando en la obra del Señor como pastores, predicadores de la palabra del Señor. La mayoría de ellos son pastores, de los que yo recuerdo. Mi padre, la familia de mi padre, el primero que creyó fue mi padre. Vino a ser consagrado, dedicado a Dios, aleluya. Y te estoy diciendo esto, hermano, porque te decía unos momentos que para mí la bendición más grande que yo he recibido de mis padres fue el ejemplo, el haberme llevado a la casa de Dios, la instrucción que recibí de ellos, porque eso me llevó a saber precisamente que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, en los momentos de ataque, en los momentos de depresión, yo sabía qué hacer. Yo sabía dónde estaba la respuesta. Yo sabía dónde estaba la solución. Imagínate, hermano, que yo pase por todo lo que pasan los jóvenes, los hombres, lo que pasa el hombre, la injusticia, los ataques. Imagínense. Y no saber que hay un Dios que sana, que restaura, que fortalece, que levanta. ¿Qué hacen esas vidas? Si no saben que hay un Dios que les ama, no saben que hay un Dios que es real. Entonces, algunos de nosotros, gloria a Dios, creímos, conocimos de Dios por las raíces, nuestros padres. Pero quizás
Tú eres de los primeros que empezó a creer en Dios, que conoció de Cristo. Bueno, ahora tú has venido a ser esa raíz. Y que ahora tus hijos, aleluya, conocen, saben. Cuando dice que son santos, no quiere decir que son automáticamente salvos. No. No está hablando de una salvación automática solamente porque mis padres creyeron en Cristo. Pero está hablando de una consagración, dedicación, de una bendición que se crea con el simple hecho de conocer, de saber que hay un Dios, aleluya, que Dios es real, que la vida cristiana es real. Y así yo le he dicho a vidas que he orado por ellos, por ellas, y que ellos vienen de padres que les enseñaron el camino del Señor, y les digo, así como tú te sientes, así hay muchos allá afuera que se sienten igual que tú. La diferencia es que tú sabes qué hacer, tú sabes a quién acudir, y los que están allá, los que nunca se les ha hablado de Dios, los que nunca saben lo que es ir a la iglesia o tener padres que les instruyen, que les hablen, que oren con ellos, por ellos. ¿Qué es de ellos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué es lo que... ¿Qué va a ser de ellos? Y tú y yo, aleluya, que venimos de raíces, aleluya, que fueron consagradas a Dios, que dedicaron su vida a Dios, recibimos ese conocimiento y esa bendición, aleluya, de saber que hay un Dios, aleluya, que está en control de nuestra vida, aleluya. Este principio, hermanos, de santificación, de consagración, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. ¿Sabe de qué está hablando el apóstol ahí? Está hablando de los problemas del matrimonio. Aleluya. De los problemas en el hogar. Aleluya. No vamos a hablar de eso ahorita, pero imagínese un matrimonio donde solamente la esposa sirve a Dios y el marido no quiere nada con las cosas de Dios. ¿Sabe que Timoteo, fíjese, Timoteo, el gran Timoteo, el que escribió primero y segundo, o a quien Pablo le escribió primero y segundo de Timoteo, su madre era creyente y su padre era un idólatra. Su madre era una mujer devota, su padre era griego, idólatra, pero él creyó. Porque se daba mucho la situación, y se da la situación, donde el marido cree o la esposa cree. Casi siempre a veces es más fácil que la mujer crea. Yo no sé por qué. ¿Sabe que alguien dijo, nunca se me va a olvidar esa expresión, probablemente cierta? Alguien dijo que en el cielo va a haber más mujeres que hombres. ¿Será cierto? Pues yo creo que sí, porque mire, vamos a contar aquí y nos van a ganar las mujeres. Pero cree la esposa y el esposo no cree. O viceversa también. A veces el esposo era el que creía y la esposa no quería nada. Ahora, cuando eso sucedía, por ejemplo, ¿por qué Pablo está hablando? Bueno, vamos a leer lo que dice Pablo. Pablo dice, a los que están en el 7:10, 1 Corintios 7:10, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido,
y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ahí está lo contrario, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es que santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Igual, no es que la mujer automáticamente confiera salvación al marido. No es que los padres automáticamente confieran salvación a los hijos. Es una decisión de cada uno, del esposo cuando la esposa es creyente, de la esposa cuando el esposo es creyente, de los hijos cuando el padre, cuando la madre son creyentes. Salvación. Pero lo que el apóstol Pablo está, esa santificación significa cercanía con Dios, dedicado para Dios. La costumbre de los judíos, y por eso el apóstol Pablo lo aclara, era de que si un judío se casaba con una mujer gentil y ella no se quería ser judía, la religión judía le decía: sepárate de ella, divórciate de ella. O no tenía que ser un judío, un matrimonio gentil que se convirtiera al judaísmo, y solamente uno de los dos se convertía al judaísmo, la ley o la costumbre o el consejo de los fariseos, de los doctores, de los intérpretes de la ley, era que ese marido tenía que dejar a la mujer, separarse de ella. Y el apóstol Pablo dice: no es así. De hecho, en unos versículos anteriores, sí habla el apóstol Pablo de que el testimonio de la mujer creyente puede impactar al marido para que crea, pero no le confiere o le da una salvación automática. Está hablando de una bendición que fluye, aleluya, de esa relación que ese cónyuge tiene con Dios, fluye hacia el marido que no cree en Dios, fluye hacia la esposa que no cree en Dios, fluye hacia los hijos, aunque no hayan aceptado todavía a Jesucristo como Salvador. Fluye, bendiciones que fluyen. Y como te decía, no es una salvación automática. ¿Sabe que este es el pasaje que usan los que practican el bautizo de niños? Usan este pasaje de que los hijos son santos, son santificados. Y si son santificados, entonces vamos a bautizarlos. Pero el bautismo, recuerde que es testimonio de salvación, testimonio de arrepentimiento. Y los niños en su estado de inocencia, ellos son santos, son dedicados a Dios. Al crecer, ¿verdad?, llega el tiempo en el cual ellos tienen que hacer su decisión, como sucedió conmigo, como sucede, ¿verdad?, con cada uno de los que hemos crecido en un hogar cristiano. Tuvimos en algún momento de nuestra vida que decidir: voy a servir a Dios, voy a vivir alejado de Dios. Es ese principio que el apóstol Pablo está mencionando cuando, sí, está hablando de los gentiles que creyeron en Cristo y de los judíos que rechazaron a Cristo. Si usted sigue leyendo ese capítulo,
de 1 Corintios o de Romanos 11, usted se va a dar cuenta que siguiendo con la analogía de las raíces dedicadas a Dios, empieza a mencionar que Israel como un olivo en el cual fueron injertados olivos silvestres, que son los gentiles. Y para el pueblo de Israel las raíces santas fueron los patriarcas, fueron Abraham, Isaac, Jacob, y los patriarcas que Dios llamó y que Dios santificó y que creyeron en Dios y que forman la raíz de la nación de Israel, vaya. Y ahí usted y yo como olivos silvestres fuimos injertados. ¿Cómo fuimos injertados? Y ya con esto voy a terminar. Póngase de pie. En Levíticos 23 se nos da otra imagen de las primicias. En el versículo 9 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis, cosechéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Cuándo la va a mecer delante de Jehová? El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahí en ese pasaje que usted y yo leímos está el cuadro precisamente de Jesucristo, que fue cortado, que fue presentado delante de los sumos sacerdotes, que fue acusado, que fue crucificado. Y que al día siguiente del día de reposo, el primer día de la semana, así como el sacerdote mecía aquella gavilla delante de Dios, así Cristo se presentó delante de Dios Padre como las primicias. Cuando la Biblia habla de Cristo como el primogénito de toda creación, no está hablando del primer ser creado, está hablando de la primera gavilla que se presentó delante de Dios. Porque detrás de esa primera gavilla venían muchas gavillas, de la cual usted y yo somos parte. Una bendición que fluye. Cuando usted y yo creímos en Cristo, fuimos hechos gavillas. Amén. Pero también sabes lo que sucede cuando tú vienes a Cristo. Si tú eres de los primeros de tus generaciones pasadas que ha creído en Cristo, tú vienes a ser primicias también. El primero que creyó, la primera que creyó. Y como te decía hace unos momentos, eso yo lo aplico a mi vida.
Aunque yo no fui el primero que creyó en mi hogar. Lo aplico a mi hogar, lo aplico a mis hijos. Y que espiritualmente han sido alimentados y son alimentados como una raíz que alimenta las ramas. Espiritualmente han sido alimentados y han sido enseñados de esa misma fe. Aleluya. Que me llevó a mí a servir a Dios, a obedecer a Dios. Mi abuelo nunca me vio predicando la palabra de Dios. Mi madre nunca me vio predicando la palabra de Dios. Mi padre sí me vio predicando la palabra de Dios. Pero porque la palabra de Dios dice, hermanos, y yo lo creo, yo sé que mis hijos también van a servir a Dios. ¿Quién? Yo no sé. Todos. Quiero yo. ¿Y a quién Dios va a llamar como me llamó a mí? Yo no sé. Espero que a todos. Pero eso no es mío. Eso yo no lo puedo dar. Eso es de Dios. Y como son bendiciones que fluyen, a lo mejor ya no lo voy a ver. Pero nietos, así como mi abuelo no vio que su nieto iba a estar predicando, siendo pastor de una iglesia. A lo mejor así, yo sé que así también van a venir nietos. Porque si las primicias son santas, también lo es lo que viene detrás. Si la raíz es santa, también son las ramas. No importa lo que el enemigo quiera hacer en sus vidas, yo sé que siempre ahí va a estar en sus corazones, en su mente, la palabra de Dios que les ha sido implantada, enseñada. Aleluya. Con toda razón, el salmista dice esto: dígame si no vale la pena servir a Dios, porque bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Echa raíces dedicadas para Dios, raíces consagradas para Dios. Su descendencia, sus ramas, los hijos, los nietos, los bisnietos, su descendencia será poderosa en la tierra. Sí, la generación de los justos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Aleluya. Porque si la raíz es santa, también lo son. Son las bendiciones que fluyen de haber creído, de haber consagrado, de servir a Dios, de creer en Dios, de trabajar para Dios. Aleluya. Su descendencia será poderosa en la tierra. Gloria a Dios. Yo eso lo voy a ver, lo estoy viendo en mis hijos. Aleluya. Y lo voy a ver en mis nietos.
Gloria a Dios, aleluya, porque son bendiciones que fluyen. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Vamos a orar a Dios. Y quiero hacerte una pregunta. ¿De cuál rama eres tú? ¿Eres rama o eres raíz? ¿Sabe que las ramas también echan ramas? Las ramas echan otras ramas también. Aleluya. Por parte de mis abuelos, yo pudiera considerarme como una rama que salió de ellos, espiritualmente hablando. Pero de mí han salido ramas y van a salir ramas, que son mis hijos, espiritualmente hablando, que yo sé que Dios, aleluya, ha alimentado, está alimentando, está tratando con sus vidas, va a tratar con sus vidas. Aleluya. Porque hay una promesa de Dios. La generación de los justos, la descendencia de los justos será bendita. Aleluya. Son bendiciones que fluyen, que alcanzan a otros, a los que vienen después de nosotros, a los que están a un lado de nosotros, a los que están alrededor nuestro. Son bendiciones que fluyen. Aleluya. La santificación, la bendición de saber que hay un Dios. Aleluya. Oh, santo eres. ¿Por qué no venimos unos momentos, hermano o hermana, aquí a este altar? Y si tú eres de los primeros, aleluya, dale gracias a Dios y dile: gracias, Señor, porque yo soy raíz. Y los que vienen después de mí, aleluya, son santos, son dedicados para ti. O a lo mejor tú eres de los que tus padres creyeron. Vamos a darle gracias a Dios y decirle: Dios, gracias por la bendición de haberte conocido. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis padres, ya sea que estén vivos o que Dios los tenga en su presencia. Amén. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi abuelo. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi padre, de mi madre. Aleluya. Que creyeron y me enseñaron ese camino, aleluya, que lleva a la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. ¿Por qué no cantamos esta alabanza? Le voy a pedir a Dalia que nos ayude a cantar esa alabanza una vez más. Y mira, y dile al Señor: tómame, Señor, tómame. Mi vida, mi hogar, mis hijos son tuyos, Señor. Fueron dedicados a ti, fueron consagrados a ti. Yo sé que llega el tiempo en el cual ellos crecen y tienen que hacer una decisión personal en su relación con Dios, pero es una bendición que ellos saben a quién acudir, a dónde ir, a quién buscar cuando viene el ataque, cuando viene el enemigo a sembrar duda. Ellos saben. ¿Por qué? Porque son ramas. Aleluya. Porque son ramas. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Si tú quieres pasar y adorar a Dios unos momentos, te doy esa libertad. Puedes hacerlo. Amén. Gloria a Dios. O si tienes una petición, una necesidad, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te doy por cada vida, cada corazón, Señor, en este lugar. Sí, oh Dios, gracias, Padre. Oh, porque un día conocí de ti.
Así haz, Señor, en mi vida. Así hazlo en mi hogar, oh Dios. Así hazlo en mis hijos. Bendiciones que fluyen, aleluya. Gloria a Dios.